Bien. Ese video solo al inicio, Luis Fernando. Las 6:30 en mi reloj. Son 35, Janet. Luis Fernando, el cierre tengo que hacer yo, ¿no? O la Jennifer, ¿quién va a hacer el cierre? Luis Fernando, ¿quién va a hacer el cierre? Tengo que hacer yo, o la Jennifer. Muy buenas noches, bienvenidos todos a este magnífico evento de AENA. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. A ver, perfecto. Por favor, ¿me pueden escribir en el chat si todos me escuchan de manera correcta? Por favor, escríbanme en el chat si me escuchan bien. Veo que se están uniendo varias personas ya a este magnífico evento. Carolina me dice que sí. Andrea me dice que sí. Genial. Bueno, bienvenidos todos. Araceli, Andreina, ¿me pueden ayudar aceptando a todas las personas que estén en sala de espera, por favor? Porque vamos a comenzar. Bueno, me presento. Mi nombre es Luis Fernando Briceño y hago parte del equipo de marketing de AENA. Sé que hemos estado conversando a través del grupo, a través de todos nuestros canales de comunicación. Me han pedido el link y he tenido la oportunidad de conocer a más de uno de ustedes. Así que, bueno, damos inicio a nuestro evento de hoy, Cambios Tributarios 2023 y 2024. William me dice que perfecto, genial, genial. Bueno, me gustaría que me contaran desde qué ciudades se conectan aquí a este webinar que hemos preparado para todos ustedes. Estamos ya todas las personas, perfecto, 66 personas, seguimos en aumento. Muy bien, me dicen desde Quito, genial, desde Guayaquil, me dice Andrea, no, buenísimo, buenísimo. Para nosotros desde AENA es un honor tenerlos a todos ustedes en estos eventos, en estos magníficos eventos que hacemos. Y bueno, hoy nos acompaña nuestra speaker, la magíster Janet Cando. Y bueno, quiero mostrarles unas cositas, ¿no? Quiero comentarles que desde AENA, nuestro principal objetivo es ofrecer formación de primera calidad basada en nuestra experiencia y en la práctica. Creemos que con todos estos eventos que hacemos, aportamos sin duda al desarrollo económico de nuestro país y nos encanta generar estos espacios de networking que nos ayudan a conocernos y bueno, todo esto a conocerlos a todos ustedes a través de nuestros eventos virtuales. Recomendaciones: eviten distracciones. Es importante que ustedes aprendan a darse tiempo de calidad. Día a día nosotros vivimos en un afán constante y estos espacios se vuelven tiempo de calidad, que es un regalo de ustedes para ustedes mismos. También es importante que mantengamos la mente abierta y tomemos nota. Tomemos nota de todo lo que vamos aprendiendo. Va a haber un espacio en el cual ustedes pueden poner las preguntas que tengan en el chat
y con muchísimo gusto, pues las vamos a ir respondiendo a través de la evolución de nuestro evento. ¿Listo? Importante, dos cosas importantes. La primera, todos ustedes saben, todos los que ya han participado en eventos de AENA saben que al finalizar, nosotros vamos a compartir un link en el cual ustedes podrán tramitar su certificado de asistencia, el cual tendrá un aval de 2 horas de capacitación por una tasa de administrativa de emisión de $10. ¿Listo? Y adicionalmente, vamos a compartir un link que les va a permitir participar por un curso que vamos a sortear en el mes de noviembre, valorado en $200, con ISACA, Information System Audit and Control Association, o el Instituto de Auditores Internos, capítulo Ecuador. Así que al final del evento, el ingeniero Wilson Silva nos estará compartiendo los links tanto de las personas que quieran su certificado como de aquellas personas que quieran participar por haber asistido a este webinar de AENA. ¿Listo? Muy bien. Hoy nos acompaña la magíster Janet Cando. Ella es ingeniera comercial con especialización en administración de empresas. Es licenciada en contabilidad y auditoría y es magíster en derecho tributario. Además, bueno, es miembro de la Comisión de Educación de la Asociación Interamericana de Contaduría y es docente universitaria. Así que sin más preámbulos, Janet, bienvenida. Qué gusto tenerte hoy aquí con todos nosotros. Y bueno, la audiencia es tuya. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Muy buenas noches. Muy buenas noches también a todas las personas que están en este webinar. El objetivo es precisar algunos puntos de todas las reformas tributarias que se han dado lugar en este año y que tienen impacto en el año 2023, pero que también tienen una aplicación para el año 2024 en algunos casos. En este año en particular, lo que nosotros hemos podido apreciar es un conjunto de normas que, a diferencia de otros años, han tenido una particular aplicación. Algunos de estos temas ya lo estamos manejando actualmente y otros son los que se nos vienen para los siguientes periodos. Así que voy a compartir mi pantalla con una pequeña presentación. Sin embargo, también voy a trabajar un poco en un archivo de Excel para ciertos cálculos. Dadas esas circunstancias, le voy a tratar de poner lo más claro posible. Sin embargo, no voy a colocar la presentación en modo presentación directamente para poder tener un poquito de flexibilidad en el movimiento. Vamos a ver algunos puntos más relacionados con la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar y algunos ecos que vienen con ella. Con respecto a sus inquietudes, no olviden que las pueden realizar a través de la zona de chat. Todo el tiempo estoy mirando el chat, así que en ese sentido puedo revisar su consulta y en el momento en el que vaya a topar el tema en particular, pues le haré saber. Y como mencionaba Luis Fernando, habrá un espacio para que también podamos realizar algunas consultas. Ahora, hay unos puntos de aplicación de tema tributario que debemos ponerles mucha atención, que tienen que ver con dos aspectos que ya han sido bastante promocionados, que han existido muchas charlas también al respecto, y como nosotros habíamos colocado en la información, tienen que ver con gastos personales, tienen que ver con el tema RIMPE. Si bien es cierto, los reglamentos, la ley, los reglamentos, las resoluciones, nos dan mucha información respecto a la aplicabilidad, aún así no pueden topar toda la casuística que se genera ya en la aplicación del trabajo como tal. Y bueno, cada uno pudimos haber experimentado algunos temas en donde quizá no sabemos cómo aplicar la ley o tenemos algún tipo de confusión al respecto. Voy a empezar topando algunos temas hasta llegar a estos puntos, a precisar algunos cambios también que existieron en la LEFAM y en su reglamento. En primer lugar,
recordemos que para lo que tiene que ver con impuesto a la renta, entonces como les mencionaba Luis Fernando, podemos tomar nota de algunos puntos y con eso también tenemos un poquito más de dinamismo en esta charla. Vamos a ser muy precisos, disponemos básicamente de 1 hora, un poco más, así que quiero ser lo más puntual posible también para atender a las consultas. Con respecto al impuesto a la renta, refiriéndonos a un tema de deducibilidad. Aquí sí quiero enfatizar esta situación porque a veces los textos legales pueden darnos lugar a entendimientos que pensamos que no nos pueden ser aplicables, pero puede ser que caigamos en alguna de estas circunstancias. Recordemos que la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, nosotros tuvimos un cambio en los ingresos exentos. Y este fue uno de los ingresos exentos que fue más sonado durante mucho tiempo. Este ingreso tiene que ver con la enajenación ocasional de inmuebles. Como es nuestro conocimiento, muchas veces este ejercicio se ponía en los trabajos que hacíamos de ingreso de aplicación de determinación de impuesto a la renta. Y refiriéndonos a él, sabíamos que hace mucho tiempo atrás, si nosotros vendíamos un inmueble y era una enajenación ocasional, entonces la utilidad que generábamos por este inmueble, tomando en cuenta un tema de ingreso con el costo del mismo, nos generaba un impuesto a la renta. Eso cambió con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y al cambiar con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico se establece que esta enajenación ocasional es solo aplicable para personas naturales. Es decir, este beneficio solo iba a ser aplicado para personas naturales en ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué sucedió? En ese mismo cuerpo legal se establece una disposición transitoria para que durante un lapso de 5 años después de esta ley pudiéramos todavía tener este ingreso exento de enajenación ocasional, pero en la primera transferencia de dominio. Hasta ahí estábamos bien claros porque esto es Ley Orgánica de Desarrollo Económico. Pero en el reglamento de la LEFAM sale este texto. No serán deducibles las pérdidas generadas por la transferencia ocasional de inmuebles, ¿ya? Siempre que se trate de operaciones que en caso de haber generado utilidades hubieran sido exentas. ¿Qué nos quiere decir aquí la ley? Supongamos que usted hubiera tenido derecho a la exención, si es que esta enajenación ocasional le generaba utilidad, pero usted no tuvo utilidad, usted tuvo pérdida. Entonces, claro, como yo tengo pérdida, digo, bueno, no tuve ingreso, así que no voy a categorizarlo como exento. Bueno, en tal caso no tributo, no tengo ningún problema. Sí, pero el gasto tampoco es deducible. Así usted haya tenido pérdida y no haya tenido ingreso sujeto a analizarse si era exento, el gasto es no deducible. Entonces, mucha atención con este tema porque podemos nosotros pensar que al momento de no tener ingresos no pasa nada, al momento de no tener utilidad, mejor dicho, no pasa nada, pero en el momento que tengamos pérdidas sí pasa. Este es un cambio interesante en el tema de la deducibilidad de pérdidas. Hay otro tema también en la parte de deducibilidad de pérdidas que nosotros tenemos en cuanto a la LEFAM, y este tema tiene que ver con cuando yo vendo mi cartera. Entonces, supongamos que usted vende la cartera y obviamente le descuentan una comisión, le descuentan un valor por darle el dinero. Este valor se considera un gasto no deducible siempre y cuando sea con partes relacionadas. Si usted le vendió su cartera a una parte relacionada y esta parte relacionada le cobra un descuento por esa venta de cartera, eso es gasto no deducible. Antes del texto decía las que se negocian fuera de mercado de valores o partes relacionadas. Entonces, quiere decir que si yo negociaba mi cartera con una institución X, Y, Z que no estaba en mercado de valores, igual era gasto no deducible. Pero hoy ya cambió eso. Si usted negocia su cartera solo con partes relacionadas, el gasto es no deducible. Así que tenga mucha atención con sus clientes o en las empresas donde tengan esta práctica de saber con quién están realizando la transacción para que ese gasto sea deducible o no. Por otro lado, en los demás casos, supongamos que usted no negocia con partes relacionadas, sino con una empresa o una institución financiera, por ejemplo, si es que la tasa de descuento supera 3 veces la tasa activa referencial del Banco Central, la diferencia es gasto no deducible. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la pantalla cómo se maneja, pero tengan en cuenta
cuando ya tengan estos casos. Recuerden que estamos cercanos a realizar el tema del cierre del año. Y en el momento del cierre del año, quizá usted se encuentra con este tipo de comisiones por la negociación de la cartera. Tenga en cuenta cómo tienen que manejarse. Obviamente, yo no le digo que este año usted lo va a aplicar, porque esto es aplicable para el siguiente periodo, pero ya puede tener un enfoque de cómo se va a perfilar para el siguiente año. Por otro lado, aquí no voy a profundizar demasiado en este tema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos deducciones adicionales, las deducciones adicionales deben tener una serie de requisitos para que usted las pueda utilizar. Entonces, tengan muy en cuenta que no, por ejemplo, hay clientes que nos dicen, yo escuché que el tema de patrocinio deportivo me puede dar una deducción adicional. Entonces, voy a patrocinar un equipo y así voy a tener una deducción adicional. Sí, pero no es tan simple, no es que yo les di camisetas a un equipo de fútbol y ahora ya tengo una deducción adicional. No, debe cumplirse una serie de requisitos para que yo tenga esa deducción. Es importante que hagamos una planificación tributaria. ¿Para qué? Para saber que cumplimos con esos requisitos durante el año. En este sentido, hubo un cambio a la lista de requisitos que es enorme relacionada con la deducción adicional por patrocinio deportivo. Esta lámina les muestra el cambio, pero más bien mi recomendación sería que usted tenga una lista de los puntos que debe cumplir para poder tener los beneficios. Claro, ya estamos mes de octubre, ya mismo entramos a noviembre y si no cumplimos los beneficios en su momento, quizá no podamos aprovechar las deducciones. Así que no está todo perdido. Es importante que hagamos este proceso de planificación para poder aprovechar de pronto a futuro. Por otro lado, entramos ya con uno de los temas sobre el cual suelen surgir muchas inquietudes, y este tema tiene que ver con los gastos personales. Voy a precisar algunos detalles con respecto a los gastos personales. Siempre es importante entender muchas razones del porqué de las cosas, y así entendemos y se nos hace más sencillo poder abordarlas. En primer lugar, el tema de gastos personales tiene un cambio de enfoque. Yo voy a presentar en este momento una hojita de Excel para poder hacer una pequeña comparación. El enfoque que tienen los gastos personales evolucionó del año anterior, este año y el que fue antes del anterior. Si ustedes recuerdan, en el año antes de que vengan todos los cambios de canasta, el tema de gastos personales estaba controlado en función de los ingresos que tuviera la persona y en función del tipo de gasto. Entonces, la orientación era que todos podíamos tener gastos personales, derecho a usar la misma cantidad de gastos personales, considerando que de pronto quienes tuvieran cierto grado de ingresos tenían una limitación. Aún así, los límites de gastos personales no estaban orientados para favorecer a alguna persona en particular. Podía ser una persona soltera, sin hijos, que tuviera la misma capacidad de gasto personal que una familia donde el padre de familia tiene 5 hijos y aparte tiene su cónyuge. Era la misma idea. Entonces, claro, existe un trasfondo de pronto no es lo mismo el ahorro que tendría una persona que tiene una familia que el ahorro que tiene una persona soltera. Entonces, viene un primer cambio. El primer cambio hace que ahora la limitación de los gastos personales esté dada por las canastas familiares básicas en el primer cambio. Entonces, esto obedecía a tratar de beneficiar a las familias que tuvieran más personas. Y se hace una limitación más directa por el lado de ingresos. Pero eso fue antes, ¿no? Entonces ustedes podían ver que teníamos este límite de las 7 canastas, que teníamos que analizar el ingreso sumando el gravado, el exento, y teníamos que ver si tenía derecho al 10% o al 20%. Eso fue antes. Después de todo eso, se hace un análisis y se define que muchas personas se benefician del tema de los gastos personales, pero no es lo mismo que la persona soltera tenga un beneficio de $9,000 a que una familia de 7 personas tenga el beneficio de $9,000. No es lo mismo. Entonces se hace una reestructuración.
Entendiendo esto, nosotros vamos a comprender la razón de las cargas familiares. No es un tema nada más de qué es carga, qué no es carga, hay un trasfondo detrás. Entonces, hoy por hoy, como es de conocimiento de todos, los gastos personales están limitados por el valor de la canasta familiar básica y el número de cargas que tiene. Entonces, tenemos dos detalles ahí. El primero es una multiplicación de un factor por esta canasta, pero está limitado en función de estas dos variables. La primera, la canasta familiar básica. Respecto a la canasta familiar básica, ustedes recordarán que en la versión anterior nos habían indicado que se tomaba la del mes de diciembre. Pero claro, yo proyecto, al menos en el caso de empleados, yo proyecto en enero. ¿Y cómo voy a esperar hasta diciembre para tener el dato correcto? Eso se cambia. Y ahora nos dicen, por ejemplo, para el cálculo de gastos personales del 2023, nosotros tomamos la canasta familiar básica de enero 2023. El próximo año vamos a tomar la canasta de enero 2024. Pero hasta que salga la canasta de enero 2024, nosotros no vamos a tener cómo calcular. Por esa razón es que el cálculo empieza desde febrero. Entonces, repito, como tomamos la canasta de enero, el cálculo viene desde febrero, porque si no, yo no tendría de dónde calcular. Entonces, el dato de la canasta familiar básica es uno que nosotros vamos a obtener tranquilamente de la autoridad competente. El segundo factor tiene que ver con el número de cargas. Entonces, aquí nosotros vamos a armar nuestras tablas cada año, porque necesitamos el dato de la canasta familiar básica de enero 2023. Sabemos entonces que si una persona tiene 0 cargas, tiene derecho a 7 canastas, que es la base anterior. A medida que se incrementa el número de cargas, tiene derecho a un valor mayor de gasto personal. En este sentido, una persona que tiene 2 cargas familiares va a tener derecho a 11 canastas familiares básicas. Hoy por hoy, 11 canastas familiares básicas equivalen a 8,411. Si de pronto el siguiente año la canasta familiar básica cambiara a 780, me invento. Entonces la persona tendría derecho a 11 por 780. Y ahí vamos nosotros armando nuestras propias tablas. Aquí algunos puntos de precisión importantes. Si ustedes lo notan, un factor sumamente importante para yo poder ampliar mi rango de límite de gasto personal, límite, recuerden que así yo tenga de límite 5,000. Si mi gasto personal es 1,000, no voy a poder poner más de los $1,000, ¿no es cierto? Un factor importante para ampliar el rango del tema de mi límite va a tener relación con las cargas. Entonces, por lógica, si es que uno de los factores que puede hacer que yo tenga mayor rebaja o menor rebajas del número de cargas, ¿sobre qué factor la administración tributaria va a poner mayor atención? La administración tributaria va a poner mayor atención sobre sus cargas. Entonces, si yo me pongo 2 cargas familiares, yo estoy diciendo que tengo derecho a 8,400. Pero ¿qué pasa si no son justificadas? Si yo no tenía ninguna, yo me estaría ampliando la brecha de mi rebaja en $3,000. Y la rebaja sería $550 que yo me estoy ampliando. Entonces, para todos los que estamos aquí, ya sea que trabajemos en una empresa o ya sea que usted esté aquí porque quiere verlo para usted mismo, es importante que usted tenga sumamente claro qué cargas se pueden tomar en cuenta. Cuando yo estoy segura que una carga sí la puedo tomar. Entonces, refiriéndonos al mundo de las cargas, aquí vamos a poner, yo voy a pasar estas cargas yo lo llamo así, por 3 filtros. Si pasan estos 3 filtros, entonces tómelo como carga. Si no pasan estos 3 filtros, no es carga y debe tener cuidado. El primer filtro tiene que ver con la relación. El segundo filtro tiene que ver con los ingresos. Y el tercer filtro tiene que ver con la dependencia. ¿Ya? Tiene que pasar los 3 filtros, entonces lo vamos a poner en orden.
El primer filtro que tiene que ver con la relación. Yo me voy a permitir aquí mostrar en este documento. Bien, un segundito, nada más solo me ubico en la parte de las cargas. Vamos al índice. Ya. Listo. Vamos con los puntos importantes. Primer punto, mi relación. El filtro para que una carga pase, o mejor dicho, para que una carga pase este filtro de relación es el tipo de carga que es. O sea, el tipo de relación que yo tengo con la carga, digamos. Entonces aquí tenemos, esto ya en muchas ocasiones creo que se ha nombrado, pero me gusta entenderlo más desde esta perspectiva de filtros. La carga solo pueden ser padres, cónyuge, pareja en unión de hecho, hijos hasta 21 años, hijos con discapacidad de cualquier edad. ¿Ya? Estas son las cargas. Así de sencillo. Entonces, cuando yo pienso en función de la relación, que sería mi primer filtro, es muy simple. Aquí con esto respondemos muchas preguntas que suelen hacerse, hoy un poco menos que al principio, pero la pregunta es, yo tengo un sobrino que tengo a cargo porque prácticamente es como que vive conmigo y yo lo mantengo. ¿Es carga? No. ¿Por qué? Porque en ninguno de estos puntos dice sobrinos. Lo que pasa es que yo cuido de mi hermano y le pago la pensión, le pago los útiles, prácticamente le mantengo. ¿Es carga? No, porque en ninguna parte de aquí dice hermanos. Entonces es muy simple. Esto se responde claramente con un tema de objetividad. Si es que aquí no menciona esa relación, no es carga, por más que usted mantenga a la persona. No pasó por este filtro. Entonces, yo estoy muy consciente que muchos de nosotros ya elaboramos este análisis para la retención de impuesto a la renta en relación de dependencia. Pero también existe un grupo de gente que no es que tiene empleados en relación de dependencia o que están pensando en su propio RUC y que este próximo año, cuando haga su declaración, va justamente a ajustar este tema de cargas. Entonces, es importante que tengan en cuenta que si no tiene esta relación, no es carga. Así de sencillo. Entonces, vamos a suponer en un ejemplo hipotético que yo tengo a mi padre, a quien yo mantengo. Yo a mi padre yo le pago todo, le pago comida, le pago alimentación, le pago vestimenta, le pago sus medicinas, etcétera. Entonces pasó el primer filtro. ¿Ya? Ese es el primer punto. Tiene que pasar el primer filtro. El segundo filtro tiene que ver con ingresos. Si es que la persona recibe ingresos no grabados, exentos, o en otras palabras, de ingresos que no tributan. Para que pase el siguiente filtro, la persona debe recibir ingresos que no tributan, ingresos exentos, ingresos no grabados. En este sentido, voy a poner un ejemplo. Digamos que mi padre, a quien yo le pago todos sus gastos, resulta que él recibe jubilación del IES. Entonces yo analizo, leo la ley y digo, no, en efecto, la jubilación del IES es ingreso exento. Paso el filtro. Vamos a suponer que mi padre, a quien yo le mantengo, que ya pasó el primer filtro, recibe ingresos porque tiene un depósito a plazo y él solo recibe los intereses. El depósito a plazo es de muchos meses, desde un año, pero él nunca lo retira, solo vive de los intereses. Y no tiene deudas con esa institución financiera. Entonces recibe ingreso exento, por lo tanto pasó el filtro. Pero supongamos que yo tengo a mi padre que tiene un local de arriendo. O sea, pese a que yo le mantengo, le doy todo, le pago sus cosas, él tiene un local que arrienda. Y recibe, miren para que entiendan el punto aquí, él recibe $200 de arriendo. Ese ingreso es grabado. Como ese ingreso es grabado, no pasó el filtro. Como no pasó el filtro, entonces no es carga para mí. ¿Sí? Pregunta, dice, si el cónyuge está asegurado bajo su propio RUC, ¿puede considerarlo como carga? Esta pregunta es muy interesante porque recuerden que cuando una persona no tiene ingresos, tiene la opción de afiliarse voluntario. Pero cuando una persona, ¿por qué una persona se afiliaría con su propio RUC? Es porque está ejerciendo una actividad económica.
¿Cómo se comprueba que tiene ingresos de actividad económica? Porque seguramente tiene una declaración de impuestos. Entonces, yo aquí estoy partiendo con la pregunta de la idea de que no está declarando, simplemente se autoafilió con su propio RUC. Sí, pero al autoafiliarse con su propio RUC se va a afiliar como trabajador independiente, como el libre ejercicio o como administrador, en cuyo caso se presumiría que tiene un ingreso. Obviamente lo que no se comprueba o se refuta con el hecho de que no está presentando ingresos a nivel tributario, pero sí sería una contingencia. Es importante mencionar aquí que tendríamos evidencia para suponer que tiene un ingreso y eso generaría una contingencia tributaria si yo me lo tomo como carga. El mejor tratamiento cuando una persona no recibe ingresos es la afiliación voluntaria. En la afiliación voluntaria no existe ningún inconveniente porque la afiliación voluntaria está creada justamente para aquellas personas que no perciben ingresos pero quieren estar afiliadas al Seguro Social. Entonces ahí no tendríamos inconveniente. Muchas gracias por la consulta. Entonces, siguiente filtro, si recibe ingresos grabados de cualquier tipo, no pasa. Alguien me preguntaba y me decía, sí, lo que pasa es que mi papá o mi mamá recibe ingresos por la póliza de acumulación, pero ellos tienen un préstamo en el banco. Entonces, lastimosamente, el ingreso no es exento. Mira, recuerde, tiene que pasar por este filtro. Si es que de alguna forma recibe ingreso grabado, no le tomo en cuenta como carga. Incluso la norma no habla de montos. Y aquí es un punto que para muchas personas ha sido de debate. De, si recibe $50 y yo le mantengo todo, entonces ¿cómo no va a ser carga? Es tan simple como esto. Recibe esos $50, ¿son grabados? Sí, entonces no es carga. No está actualmente una diferenciación establecida por montos. Y el último punto tiene que ver con la dependencia. La dependencia, como fue definida en una de las resoluciones justamente que acompañaron a todo este proceso de gastos personales y que también está definida en el reglamento LEFAM. La dependencia tiene que ver con cubrir prácticamente la totalidad de los gastos. Entonces aquí la cobertura de los gastos implica cubrir prácticamente la totalidad de los gastos. Entonces también viene aquí la inquietud. Paso, filtro 1, mi padre, perfecto, pasó el filtro 1. Paso número 2, recibe ingresos por jubilación. Sí, perfecto, pasó el filtro 2. Pero en el filtro 3 resulta que yo a mi padre lo que le pago es digamos que el seguro de salud. Eso es lo que le pago. Entonces la pregunta fue, ¿ese seguro de salud me sirve como gasto para mí? No. ¿Por qué? Porque su papá no es dependiente. ¿Me sirve mi papá como carga familiar? No, porque el hecho que usted le pague el seguro de salud no significa que él está prácticamente pagando la totalidad de los gastos. Así que no pasa ese filtro. Lo que sí es importante es que este filtro no es que es subjetivo. De hecho, es bastante objetivo. El asunto es que no es tan fácil comprobar. ¿Sí? No es tan comprobable. Esa es la diferencia. Entonces, no hay que confundir, como en alguna ocasión alguna persona me comentó que es muy subjetivo. No, no es subjetivo. Prácticamente la totalidad de los gastos significa que alimentación, vestimenta, salud, vivienda, etcétera, prácticamente le cubro yo. No es subjetivo. Lo que sí es que suele ser un poco difícil de determinar. Aún así, siempre debemos tener en cuenta un principio de prudencia cuando manejamos nuestros temas tributarios. Tenemos una pregunta. Buenas noches. ¿Qué sucede con las cargas que cumplen los 3 filtros que un determinado tiempo en el periodo fiscal dejan de cumplir el primer filtro? En específico, si un trabajador se divorcia, por ejemplo, a mitad de año, ¿qué pasa con esa carga? ¿Deja de serlo o es carga por el tiempo que duró el matrimonio? Excelente pregunta. En el tema del reglamento a la LEFAM hay solamente una aclaración, pero no necesariamente es porque sea el único caso, pero hay una aclaración. La parte de la aclaración aquí, que justo quiero mostrar esta parte, eso. ¿Se entenderá? No, miento, aquí está. Para el registro, los hijos.
Bueno, les voy a decir, porque si no, hasta encontrar de pronto nos perdemos. La norma lo que dice es, no pierdan la condición de la carga mientras no generen ingresos grabados. Sí, o sea, aquí está. Una vez que el sujeto pasivo incurre en los gastos por una carga familiar, podrá considerar la carga como tal para todo el ejercicio fiscal, a menos que durante el año fiscal la carga familiar mantenga ingresos grabados. Entonces, aquí más o menos esa referencia que nos hace entender, se ha hecho mucho la explicación de los hijos cuando cuando cumplen años. Entonces dice hasta 21 años. Listo, mi hijo cumple años en octubre. Entonces, claro, ya cumple 22, pierde la calidad de carga. Sí, pero mientras no sea por ingresos grabados, usted manténgale. Esta misma referencia se ha hecho voces a cualquier tipo de carga. Mientras no tenga ingresos grabados, es carga. Ahora, no existe una especificación en los reglamentos, ni en la ley, ni en resoluciones respecto al uso del gasto. Entonces, claro, en algún punto por análisis lógico se dice, listo, sí es mi carga. Tenía 21 años hasta octubre y en octubre finales cumplió 22. ¿Qué es lo más prudente? Pues lo más prudente es que los gastos que estuvieron en ese periodo donde era mi carga, esos gastos los puedo utilizar. Es mi carga para el cómputo. Tomen en cuenta lo que implica el cómputo. El cómputo implica que yo aspiro, por decir, a esta base. El aspirar a esta base no la pierdo, pero sí debemos ser bastante consecuentes con el tema de los gastos. Si es que, por ejemplo, los gastos fueron hasta octubre, que tenía 21 años, lo más prudente es que tome en cuenta los gastos mientras fue mi dependiente. Ya noviembre y diciembre no los tomo. Yo eso hablo por un principio de prudencia. No los tomaría en cuenta porque en realidad ya no es dependiente, pero no pierde la calidad de carga. Sobre esto sí debo yo reafirmar que no existe una especificación como tal en el reglamento de la LEFAM respecto a esa situación. Pero en resumen, no pierde. O sea, si en este caso deja de ser, sigue siendo carga, pero por un tema prudencial, obviamente sería solo por las facturas mientras estaban en el matrimonio. Con respecto a los matrimonios con personas extranjeras, y esta a su vez exista hijos por parte del conviviente extranjero, ¿son carga ambas o no? El esposo no importa de qué país sea en realidad, con que sea cónyuge, es carga. Los hijos del cónyuge no son carga sus hijos propios. Hijos de los entenados, como suele decirse, no son carga como tal. Aunque así sea que usted los mantenga, no son carga. Listo. Entonces, volviendo a este tema, tomemos en cuenta que el punto de precisar quién es carga es bastante relevante. Así que ya sea que sean nuestros trabajadores, donde nosotros les vamos a pedir evidencias, por eso hay una resolución en donde habla justamente de la lista de los documentos que yo debería pedir. Yo le voy a pedir evidencias al trabajador y evidencias comprobables. Pero cuando estamos hablando de mi propio impuesto a la renta, entonces yo debería tener mis respaldos. Por un caso en el que se requiera la información y la comprobación, yo deba poder comprobar. Lo que quiero transmitir es la delicadeza que existe en cuanto a la consideración de las cargas. ¿Las cargas le van a dar un límite más amplio o no? Entonces, basados en este punto, en este ejemplo, yo he colocado que la persona tiene dos cargas familiares. Esta persona que tiene tres cargas familiares. Esta persona que tiene tres cargas familiares, aquí, digamos, a ver, tres cargas familiares le da un derecho a 10,000. Esta persona que tiene 10,000 es el tope. Entonces es lógico pensar que si en su proyección de gastos personales, si es persona natural, si es empleado en relación de dependencia, o si los gastos que tengo yo me reporta un valor menor. El valor menor es el que le voy a tomar como base. Para calcularle el 18%, ese 18% es de estándar, no cambia, por lo menos está establecido como un valor, un dato fijo. Aplico el 18% al menor entre mi canasta y mi gasto personal. Si por cosas de la vida mi gasto personal es de 1,000, por más 20 cargas que tenga, yo solo voy a poder utilizar la rebaja sobre 1,000. Entonces siempre tengan en cuenta eso. Con esto viene una obligación por default.
anexo de gastos personales. Si yo pongo $1 de gasto personal y utilizo ese dólar para mi rebaja, presento anexo. La presentan todos los que presenten, así sea $1 de gasto personal, van a presentar el anexo. ¿Por qué? Por un tema de, del cambio de las limitaciones para el uso del gasto personal. En este caso es una rebaja directa, no hay un límite menor. Por lo tanto, yo no me puedo ir a un rango inferior como era antes y sobre eso nosotros teníamos una limitación para presentar el gasto personal. Aquí no. Así sea $1, usted va a presentar gasto personal. Entonces, una vez que se escoge los dos valores, yo escojo el menor, aplico el 18% y este es el valor de mi rebaja. Este valor de mi rebaja va a ser, como todos sabemos, después de calcular el impuesto a la renta. No se olvide de eso. Después de calcular el impuesto a la renta, le viene la rebaja. Voy a suponer que aquí esta persona tiene un poquito menos de ingresos. Digamos que tiene aquí 1,000 de ingresos. Bajemos un poquito más. Digamos que tiene 500 de ingresos. Ya. En este ejemplo, nosotros podemos observar que el impuesto le salió 1,673 y la reducción del gasto personal 1,674. Yo sé que no fue la diferencia, pero aquí yo podría decir que tiene 34 centavos a favor. No es así. Si así usted, por ejemplo, tuviera estos ingresos, este impuesto 958, sabemos que la reducción no da derecho a crédito tributario. Entonces, no es que me permite que yo pueda pedir devolución. Pero también es importante saber que después de esto se restan las retenciones, es decir, lo que primero se cruza es la rebaja. Así que si yo tengo derecho a gastos personales y aparte a mí me han hecho retenciones, es muy probable que yo, si no llego a tener que pagar, pueda pedir devolución por las retenciones. Entonces, es bueno que usted sea muy cuidadoso con el tema de llevar su control de retenciones, de ser muy organizado en ese sentido, porque usted podría pedir una devolución. ¿Qué es lo que va a suceder en el mes de abril, en el mes de marzo, perdón, cuando hagamos nuestra declaración de impuesto a la renta? Pues es importante que nosotros hagamos un cuadro, como presentamos nuestro anexo, tengamos bastante claro quiénes son nuestras cargas, podamos tener los gastos de nuestras cargas para poder presentarlos y poder aprovechar el máximo de gasto personal dependiendo del número de cargas que tenemos. Eso es lo que nos deberíamos ir organizando desde ahora. Tenemos una pregunta: ¿las cargas son compartidas en un matrimonio cuando los padres cada uno trabaja bajo relación de dependencia? Sí, aquí la norma dice, es algo importante. A ver, supongamos que yo tengo un hijo, digamos, con mi esposo. Entonces, recuerden que las cargas me va a dar el rango de gasto personal. Por eso, por esa razón, es que la norma dice uno de los dos tiene que escoger. Por esa razón. Para el cálculo de gastos personales, más acá tenemos, en ningún caso 2 o más contribuyentes podrán considerar a una misma persona como carga familiar para el mismo periodo fiscal. Es distinto al tratamiento anterior, porque en el tratamiento anterior se dividían las facturas. ¿Pero por qué? Porque la carga no implicaba que se le aumente el espectro o el rango de la deducibilidad, o sea, de la rebaja. Si aquí mamá se pone una carga y papá se pone una carga, ambos incrementaron el rango. Ese es el problema. Esa es la razón por la que se les dice que no, que en ningún caso 2 o más contribuyentes pueden considerar a una misma persona como carga familiar. Tendrán que escoger, ¿sí? Otro punto importante, pero eso lo hemos visto nosotros en el caso de relación de dependencia y lo palpamos más, es el tema de del consentimiento. Incluso así no esté usted en relación de dependencia, es importante que tenga este consentimiento del padre como carga familiar. ¿Por qué? Porque el padre puede ser algo que se considera igual que en el caso del hijo, una carga compartida. Pero en el caso del padre estamos hablando de alguien mayor que usted, que no está bajo que usted no es su representante. Entonces es importante que nosotros también contemos con la autorización. ¿Cómo se considera en el caso de casado? Uno trabaja y su pareja trabaja únicamente 2 meses. De ahí ya no. Igual se considera como carga. A ver, buenas noches, ¿cómo? No.
ya no es carga. Lo que le hace perder la condición de carga es el ingreso grabado. Tengan en cuenta eso. Si es que uno trabaja, el otro no. Al principio, digamos, era carga. Y luego pierde la condición de carga si es que llega a tener ingresos grabados. Si recibe una herencia, la puede considerar como carga. Si recibe una herencia. Ahí no entiendo muy bien la pregunta porque la herencia no estaría relacionada con el tema de la carga. No sé si la podría replantear un poco, le agradezco mucho. Listo. Entonces, recapitulando, hemos visto algunos puntos. Recuerden que esta charla, estos webinars que organiza ENA es para tratar puntos bastante específicos respecto a estos cambios legales. Entonces, tengan en cuenta estos factores al momento de hacer la declaración de impuestos. Es importante también considerar que los hijos sin condición de discapacidad pueden considerarse como cargas hasta el año en el que cumplan 21 años de edad. Eso es lo que les había comentado. Junto con el tema de cargas, voy a terminar aquí con una última pregunta. Si mi madre es viuda y recibe Montepío, ¿puedo considerarla como carga? El Montepío es un ingreso por beneficios de los afiliados. Quiero decir, beneficios. Tiene el nombre, quería darles el nombre exacto del ingreso exento, pues se me acaba de ir, pero son los beneficios que le otorga el IES, entonces es ingreso exento, sin ningún problema. Y puede ser su carga siempre y cuando pase el tercer filtro, que sea dependiente. Hay veces que nuestros padres, con lo que reciben del Montepío o lo que reciben de jubilación, se mantienen solos. Entonces también tomen en cuenta que no pasaría el tercer filtro. Pero si de pronto el valor que reciben no es algo que cubre sus necesidades, sino que les ayuden un muy poquito, entonces ahí sí llegan a ser cargas. Por eso les decía que el último punto es importante. Los RIMPE no aplican lo de las cargas familiares. Si son 100% RIMPE, no, porque los RIMPE no tienen derecho a rebaja. Si 100% RIMPE, pero si es mitad, digamos, una parte RIMPE y otra parte régimen general, por la parte del régimen general sí tiene derecho a la rebaja. Eso también tengan en cuenta. Refiriéndonos al tema de los tipos de gasto, perdón, antes de ir. Si tengo a mis padres asegurados con mi número de RUC como patrono, ¿le podría considerar como gasto todos los gastos personales? No, porque el momento en el que les afilió como patrono está diciendo que sus padres están en relación de dependencia y al estar en relación de dependencia reciben ingresos grabados. Y es más, en el momento de la afiliación yo estaría mostrando que tienen ingresos, que tienen sueldo. Entonces, ahí estaría yo dejando, sabemos que de pronto no es que se les paga el sueldo, por eso existe la voluntaria. Entonces, estaríamos dejando como que sí tienen ingresos, así que no serían cargas. La mamá recibe una herencia por 20,000, puede ser considerada como carga. Este valor lo tiene en certificado de depósito. Ah, ya entendí. Nos estamos refiriendo a los ingresos por herencias, legados y donaciones. Recuerden que esos ingresos se tributan con una tabla específica, pero son ingresos que tributan. Hay una parte que sí es cierto, dentro de la tabla progresiva hay una fracción que no tributa, es una fracción exenta, pero los ingresos se consideran como ingresos grabados. Entonces ahí habría que analizar justamente todo el cuadro, mi estimada Salea, por lo que menciona que también lo tiene como certificado. O sea, recibió la herencia, eso es una cosa, eso fue un momento. No sería, si eso es en el mismo periodo, tendríamos nosotros que hacer el análisis del grabado exento de la herencia, pero si es que esa herencia ya la puso en un depósito y ahora tiene el depósito, tendríamos que hacer ya no el análisis por la herencia, sino por el depósito. Si mi padre recibe valores por jubilación, pero yo mantengo, ¿sería una carga? Si es que al referirse que yo mantengo es que es mi dependiente porque yo cubro prácticamente la totalidad de los gastos, sí. ¿Por qué? Porque la jubilación es de ingreso exento, porque es mi padre y porque prácticamente yo le cubro todo. Entonces sí podría ser carga. Dentro de los gastos de vivienda, estos son cambiecitos en el reglamento de la LEFAM, detallitos. Recuerden que cuando se hace este análisis de los gastos personales, dice entre otros, se añade, solamente se le agrega junto con lo del impuesto predial, que también es un gasto de vivienda, contribuciones especiales o de mejora como parte de estos gastos personales. Ok, aquí en la pregunta, exacto, mi estimada Salea, si recibió en años anteriores, eso es como que cada año yo me replanteo si es carga.
Entonces, en este año, mi estimada Salea tiene que analizar si es que la persona es carga en función de cómo está el certificado de depósito. Si el certificado de depósito es más de 180 días y aparte de eso no tiene deudas con el banco, entonces podríamos decir que tiene un ingreso exento por los intereses. Ya. Si una carga recibe bono por el Estado, es un ingreso exento. El bono, creo que hablan del bono de desarrollo humano, ¿no es cierto? Si es que es eso, bono de desarrollo humano de una forma explícita como ingreso exento no está en la lista, pero se considera, en este caso no es como un ingreso, es más bien como una ayuda que da el Estado. Entonces sí se le consideraría como ingreso que no tributa. De todas maneras, mi estimado Luis, o sea, yo le consideraría como ingreso que no tributa, pero yo quiero revisar la parte del soporte legal para poder decir eso, ¿ya? Dentro del rubro gastos de salud, aquí se añadieron algunos conceptitos. Ustedes pueden ver que son conceptos muy breves. Se añadió el tema de honorarios de psicólogos clínicos como parte de los gastos de medicina. Y también lo que todos sabemos del tema de mascotas. Pero el tema de mascotas se reparte, es como que la mascota fuera otro miembro de la familia. Entonces, la mascota se alimenta, la mascota se viste, la mascota se va donde el veterinario y la mascota también se educa. Entonces, en donde caiga el gasto, usted lo ubica, el de la mascotita. Obviamente, sobra decir, aunque no lo crean, también me hicieron una vez esta pregunta, pero sobra decir que la mascota no es una carga familiar. Pero el gasto de la mascotita sí me sirve, ¿ya? Tenemos aquí, si una persona percibe ingresos bajo relación de dependencia, ingresos por arriendo de propiedad y también tiene ingresos por asesoría en redes sociales, ¿cómo debe ser su declaración de renta? Le voy a dejar un ratito a esa consulta para poder avanzar y terminar con esta parte de la rebaja para no cambiarnos de tema. En cuanto a retener, esto creo que ya está bastante superado porque la mayoría de quienes trabajan en relación de dependencia ya han recibido sus retenciones desde el mes de julio. Lo único que deben tomar en cuenta es que se retiene desde febrero. O sea, en este 2024 ya podemos organizarnos mejor y retener desde el mes de febrero, considerando que en este 2023 lo hicimos desde julio. ¿Por qué desde febrero? Porque recién conocemos el dato de la canasta básica en enero. Entonces, esa es la razón por la que vamos a retener desde febrero y como el año tiene 12 meses, dividiríamos solamente para 11. Esas son las precisiones que se hacen en cuanto al tema de la forma de retener. Voy a pasar un poquito este tema de reinversión de utilidades que tiene que ver con las actividades de programas relacionados con deportes, que les voy a pasar un poquito a esto. Y vamos a irnos a RIMPE, ¿ya? Entonces voy a empezar con la pregunta de nuestra estimada Laura. Si una persona percibe ingresos en relación de dependencia, por los ingresos en relación de dependencia le retuvieron en la empresa. Así que prácticamente tiene el formulario 107 de respaldo como digamos, comprobante de retención. Segundo, ingresos por arriendo de propiedad, esos los declara como una actividad empresarial, no está sujeto a RIMPE y los declara en el formulario de personas naturales, en donde va a condensar la relación de dependencia que está declarada en el 107, que en automático le sale, pero yo siempre recomiendo que uno debe chequear, y va a consolidar el dato del tema del arrendamiento. Tiene ingresos por asesoría en redes sociales. Si esta asesoría en redes sociales está relacionada con su título, entonces es un libre ejercicio profesional que también se declara dentro del formulario de declaración de impuesto a la renta en la parte de actividades, pero no sujeta RIMPE. Ahora, si la asesoría en redes sociales no es porque es profesional en ese tema, sino más bien es porque tiene un conocimiento al respecto, serían servicios personales y podría haber estado sujeto a RIMPE, en cuyo caso tendría que haber, ahí sí declarar en el espacio específico del RIMPE como tal. Esa es la declaración como le podría decir que tiene que considerar. Recuerden que el régimen general sería incluso la relación de dependencia y el arriendo. Y lo de la asesoría, si es que es profesional, sería régimen general al arriendo y la relación de dependencia, y la asesoría sería RIMPE si es que es servicios personales. Las compañías de transporte escolar
no realizan retenciones. Bueno, no estamos en ese tema, así que lo voy a dejar un ratito a un lado para no desviarnos del concepto. Ah, ya es que está, ok, es que estaba separado. Las compañías de transporte escolar no realizan rotaciones afuera de las de dependencias. Un ratito que no puedo ver. Está, denme solo eso. Es que hay una cosa que me está estorbando para poder visualizar. Por ejemplo, retención por honorarios de riendos. ¿Quiénes son? A ver, las compañías de transporte escolar no realizan retenciones afuera de las de dependencia. Por ejemplo, retención. No es tanto el contribuyente per se. El tema de los agentes de retención está dado por la calificación que el SRI le haga para que a través de una resolución identifique que usted es un agente de retención. Entonces, no es por el tipo de actividad. Obviamente, los que estaban en RIMPE no tenían esa facultad de ser agentes de retención. Si esta institución, esta entidad estuviera en RIMPE, no tenían esa facultad. Para el 2024 ya tienen. O sea, ya el SRI podría nombrar a un RIMPE emprendedor como agente de retención. Si es que yo no estoy nombrado como agente de retención, retengo en situaciones especiales, como retención de relación de dependencia, como cuando hago una liquidación de compras. Hasta este año 2023, y aquí empiezan los enredos, ¿no? De año. Hasta este año 2023, repito, los RIMPE emprendedor y los RIMPE negocio popular no pueden ser nombrados agentes de retención. Para el 2024, los RIMPE emprendedores sí podrían, pero eso ya depende de que el SRI les resuelva a usted como un agente de retención. Y ambos, los RIMPE, incluso los negocio popular, tendrían que retener en estas actividades especiales. Así que todo eso es la parte donde, como dijo Luis Fernando, es importante tener papel y lápiz para separar 2023 de 2024. Voy a dar aquí algunas puntualizaciones del tema RIMPE. Importantísimo, aunque yo estoy más que segura que muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar esto, pero este año, muy puntual, yo tengo libre ejercicio y tengo una cafetería. Mi cafetería es RIMPE Emprendedor, digamos, y mi libre ejercicio es régimen general. El siguiente año, 2024, tengo las dos mismas actividades. Yo soy régimen general. Ya me olvido del RIMPE. Si usted por lo menos tiene una actividad que no es RIMPE, entonces usted ya no puede ser RIMPE. RIMPE solo podrán ser los que tengan exclusivamente en su lista de actividades que estén sujetas a RIMPE. Por lo tanto, mi recomendación para todos, ahora que estamos en mes de octubre, es que podamos realizar una actualización de nuestro RUC. La pasamos muchos días y no actualizamos teléfonos, direcciones y menos aún actividades. Revise su RUC, vea la lista de actividades que tiene y haga dos cosas. La primera, que esas actividades que realmente sean las que usted desarrolla, no tenga actividades por tener por si acaso. Recuerde que aumentar actividades es algo que se puede hacer con un clic, dependiendo de si son actividades muy especiales, ¿no? Y dos, revise que las actividades que usted tiene estén correctas. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros como contadores escogemos la actividad, es actividad relacionada con contabilidad. Entonces, no estamos diciendo que somos profesionales, simplemente que tenemos actividades relacionadas con contabilidad. Entonces, hay que escoger la actividad correcta dependiendo de lo que nosotros hacemos, a qué tipo de profesional soy yo. Hay gente que puso comisionista porque se encarga de comprar y vender, o sea, hace comercialización, pero no es comisionista, en esencia no lo es, en esencia es una persona que se dedica a la compra-venta y ponen mal, y esa mala categorización les puede generar el estar en un régimen al cual no pertenecen o el no estar en el régimen en el que deberían. Así que tengan mucho cuidado, el siguiente año va a venir toda esta reorganización de los RIMPE. Así que mucha gente que usted le conoce hoy como RIMPE, es muy probable que el próximo año desaparezca. ¿Sí? Hay otro factor. En este año existe no un catastro. Sobre esto también ha habido mucho debate. El SRI no tiene un catastro, tiene un listado referencial. Porque el régimen RIMPE es como un régimen en el que yo defino si soy RIMPE, no porque yo quiera. Voy a hacer un símil. Cuando nosotros estamos obligados a llevar contabilidad, la norma decía que
usted tiene que saber que está obligado, independiente de si el SRI en el RUC le pone que está obligado o no, usted tiene que saber si superó los 300,000, los 240, etcétera. Algo así es el RIMPE. El RIMPE es algo que yo tengo que saber. Si yo sé que superé los 300,000, yo sé que no soy RIMPE, por más que aparezca en el listado. Pero ese fue el problema de la administración. El problema de la administración es que en el régimen RIM tenía un catastro. Entonces, claro, todos los que comprábamos a una persona en régimen de microempresas, le veíamos en el RUC y sabíamos si era régimen de microempresas para la retención. Pero ahora el listado es solo una referencia. O sea, puede estar en el listado una persona que en teoría no sea RIMPE y está en el listado. Entonces, eso fue un gran problema que se trata de solventar con este reglamento. ¿Cómo? Como ya les dije, se va a cambiar este punto de quiénes son RIMPE. El SRI le va a poner en su RUC. Y esto lo aclara aquí. Y eso sí, respondiendo a la pregunta. Desde el próximo año se entiende que si en el RUC dice RIMPE, es RIMPE. Si en el RUC dice régimen general, es régimen general. ¿Por qué? Porque ya no va a haber el listado referencial. Hoy por hoy tenemos ese conflicto. Hoy por hoy existen muchos contribuyentes que de pronto nunca fueron RIMPE y que están en un listado como RIMPE o viceversa. Mucho de esto pasa porque recuerde que la administración trabaja con bases de datos y no es que ni bien usted cambió sus datos en el SRI automáticamente ya le pusieron, ya se les acomodaron toda la información. No, no funciona así. De hecho, si ustedes recuerdan, en la cuando sale el tema de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, se establece que el SRI iba a actualizar en el mes de mayo, porque hasta abril como que presentaban informes, declaraciones. Pero bueno, hoy ya no. O sea, para el 2024, justamente en el reglamento de la LEFAN se menciona que el SRI ya le va a poner en el RUC. Y sobre eso yo tengo que hacer caso. Así que es un problema. Si en la actualidad, como dice la pregunta, en la actualidad sale el régimen general, pero sí tengo una incluyente en RIMPE, ¿qué hago? Pues en su comprobante de venta tiene que indicar que esta factura, esta compra, perdón, este servicio o bien que usted está vendiendo está sujeto a RIMPE. Eso es lo que tocaría. Y claro que en su factura aparezca que usted es RIMPE. Pero como les dije, es un problema, porque muchos proveedores lo que hacen es, y uno mismo, ¿no? Es revisar en los listados referenciales y aplicar lo que indica ahí, considerando que no es un catastro, lo cual es un error. Recuerden que todo este tema de RIMPE dura 3 años, así que tampoco es que nos dura toda la vida. Ya empezamos a contar desde el año anterior, este sería nuestro segundo año y el próximo sería el tercero, y muchos van a salir de RIMPE y solo los nuevos contribuyentes van a entrar a RIMPE. Igual van a salir a los 3 años. Si usted es un negocio popular, no lo tome en cuenta. Si es un negocio popular, puede estar 5, 10, bueno, por lo menos como está la ley ahora. Así que eso es para los emprendedores. Aquí, igual, algunas precisiones, ¿no? Esto que estoy pasando yo este momento, que no lo quiero profundizar obviamente porque en esta charla vamos a ver aspectos puntuales, está establecido o condiciones de cuando usted suspende sus actividades y reinicia. Punto importante. Cuando usted, ¿cómo se va a manejar el tema de las inclusiones? Aquí hay algunas cosas que yo también he dicho, ¿no? Las inclusiones en RIMPE solo van a ser para nuevos. Es decir, yo tengo un RUC, yo era libre ejercicio, ahora me puse una tienda, me quiero añadir el RIMPE. No, solo es para los nuevos. Es importante. Para el 2024 hay a ver, ¿por qué me quedo pensando? Porque en el 2024 sí va a ser un poquito de enredo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy, 2023, ustedes RIMPE Negocio Popular, vende menos de 20,000. Pero supongamos que en este mes de octubre usted ya superó los 20,000. ¿No? Termina como RIMPE Negocio Popular, no pasa nada. Pero desde el 2024, supongamos que usted es RIMPE Negocio Popular y en el mes de agosto ya superó los 20,000. Para septiembre ya es RIMPE Emprendedor. Pero usted no ha declarado nada hasta agosto. En septiembre va a ser la declaración de septiembre, o sea, en octubre, perdón, va a ser la declaración de septiembre y así. Mejor dicho, en enero va a ser la declaración semestral. Eso es lo que va a pasar. O sea, el siguiente año, el momento en el que usted supere el monto para ya no ser RIMPE Negocio Popular, va a tener que cambiarse a RIMPE Emprendedor. Así que
eso va a llevar que tenga muchísimo control. ¿Por qué? Yo le digo esto para usted y para sus clientes. Si es que las personas no están haciendo sus declaraciones como deben o no están llevando su control como deben, esto les toma por sorpresa. Voy a suponer que yo soy un RIMPE negocio popular y no tengo ni idea de mis ventas porque no manejo controles. Pero resulta que en el mes de febrero yo ya había superado los 20,000. O sea, sabía que tenía un monto alto, pero no le presté atención. Se supone que en junio yo ya debía haber declarado, sumado mi semestral para declarar en julio. Y yo no hice nada de eso, porque no llevo control, no tengo ni idea, no me manejo. Entonces ahí sí voy a tener un problema. ¿Ya? Entonces sí debemos tener bastante claro que esta situación va a surgir el próximo año. Si es que no existe un cambio tributario en los próximos días. Hay otro detalle importante. Sociedades. Las sociedades no pueden ser negocio popular, pero si ustedes recuerdan la tabla, yo creo que la tengo por acá. Si ustedes visualizan la tabla, aquí está. En el caso de la tabla, por ejemplo, aquí, yo tengo límite inferior 20. ¿Qué pasa con una sociedad que vende de 15,000? No, pues el límite empieza desde los 20. Sí, si vende 15,000, entonces sería acá. ¿Cómo hace? No, de cajón, si vende menos de 20, es $60. ¿Ya? Eso es lo que dice en cuanto a los RIMPE que son sociedades. Otro detalle es los RIMPE emprendedores llevan contabilidad, si es que obviamente en el caso de sociedades para todos, en el caso de personas naturales cuando estén obligados a llevar contabilidad. Los RIMPE negocio popular, esto ya lo vivimos desde julio, no se olvide, puede emitir notas de venta o facturas electrónicas, pero no ambas. ¿A qué me refiero con no ambas? Le vendí al señor Juan Pérez y le emito nota de venta y luego Juan Pérez dice, no, también deme una factura, no puedo darle 2 veces. Pero lo que sí puedo hacer de pronto es tengo mi negocio y vendo perfumes y en el local yo emito notas de venta porque me resulta más práctico, pero distribuyo los perfumes a un cliente que es otro local y a él sí le doy factura. Entonces, eso pueden hacer. No hay ningún inconveniente en ese sentido. Otro detalle interesante, no se olvide que en cuanto a RIMPE, cuando nosotros comprábamos un RIMPE, si ustedes recuerdan, le hacíamos la liquidación de compras. Ahora ya no es necesario. ¿Por qué? Porque la tarifa de los RIMPE negocio popular es tarifa cero. Entonces ya no hay IVA que cargar, ya no hay crédito tributario, ya no vamos a hacer la liquidación de compras. Tenemos una pregunta para el 2024, tengo arriendo y RIMPE. Se pierde el impuesto de hasta el 2%. Tengo arriendo y RIMPE. Se pierde el impuesto de hasta el 2%. No entiendo muy bien la pregunta. El impuesto de hasta el 2% por el RIMPE, tributo. Es más dependiendo de si estoy negocio popular. Y por el arriendo, tributo régimen general. Pero si de pronto hay algo más en esa pregunta, le agradecería mucho la aclaración. Importante también otro detalle. En los RIMPE emprendedor, porque los RIMPE negocio popular sí tienen su tabla progresiva, pero a la final ellos no hacen declaraciones ni nada, es más bien como que sus ingresos se ajustan. La base imponible que yo tomaba en cuenta más con los emprendedores, de esto quiero aclarar, no porque sea exclusividad de ellos, sino porque ellos llevaban contabilidad y yo podía saber impuestos diferidos. Los impuestos diferidos ya no se toman en cuenta en ningún cálculo de RIMPE, sí, no se toman en cuenta. Y hay una aclaración, pero importante, esta aclaración no es que es aplicable 2024, esta aclaración era algo que ya se entendía, solo se está aclarando en la ley, así que eso se aplica desde este año igual. La rebaja de gastos personales no le permite rebajarse el impuesto de los RIMPE. Y aquí tenemos nuevamente el tema de la pregunta, dice, ¿qué pasaría si en el 2024, en el mes de abril, sobrepasa los 300,000? Buena pregunta. Eso menciona aquí la ley. No es que me paso a régimen general con las obligaciones, pero tributo como régimen general. O sea, ya no tributo con la tabla de RIMPE. Eso sí se aclara. Porque hasta ahora, recuerden que si yo soy RIMPE emprendedor y me paso los 300,000, tributo solo sobre el excedente del tipo marginal. Para el 2024, si yo soy RIMPE emprendedor y me pasé los 300,000, termino mis obligaciones, por ejemplo, la presentación semestral, termino. Eso sigo como RIMPE emprendedor.
pero tributo como régimen general. Es decir, voy a aplicar la tabla de impuesto a la renta de personas naturales a los 300 y algo de mil que tenga. Ya, aquí tenemos una pregunta. No le entendí la parte que si puedo emitir nota de venta en físico y en línea. Ah, ya, ok, perfecto. Lo que les mencionaba es, yo soy RIMPE Negocio Popular, puedo emitir nota de venta, pero esa solo es impresa. Tengo mi blog de notitas de venta y puedo emitir la factura electrónica. Entonces tengo la opción de alternar entre las dos, pero no emitir a un mismo contribuyente las dos, ¿no? Entonces, lo que puede ser útil, como les decía, yo tengo un local de venta de perfumes y yo emito la nota de venta a los clientes por los perfumes del local, pero también distribuyo a otras cadenas, entonces ahí yo les emito la factura electrónica, por ejemplo. Ahí sería un ejemplo de un uso compartido, pero recuerden que la nota de venta es física, la factura nada más es electrónica. Listo. Entonces, no se olviden que no puedo restarme el tema de los gastos, la rebaja de los gastos personales. Habíamos hablado de la tarifa de sociedades. Ustedes pueden visualizar las tablas de negocios populares y de emprendedores. La de negocios populares se aplica desde el 2024. Bueno, la del 2024 por este punto que hubo justamente constitucional, es como para que hasta 2.500 no paga nada, pero de ahí va pagando progresivamente según los ingresos. Los emprendedores tienen esta tabla igual que va pagando progresivamente según el rango en el que se encuentra. Las sociedades pagan mínimo 60, así vendan menos de 20,000. Algo que nosotros debemos tomar en cuenta en los RIMPES es que la declaración, aquí dice, no, la declaración de impuesto a la renta de los RIMPES se realizará en el mes de junio del siguiente año, considerando que solo estarán en este régimen quienes tengan por completo actividades no excluidas. ¿Desde cuándo? En este caso sería desde el 2025, porque este 2023 nosotros estamos cerrando con actividades mezcladas. Entonces, el 2024 vamos a declarar similar a lo que pasó este año, marzo y abril. Y ya desde el 2024 tengo actividad exclusiva, lo que implica que desde el 2025 declaro en junio. Ahí para tener un poco en cuenta este factor. La pregunta justamente me parece que era Pedro, si un contribuyente superara los 300,000, pero esto es desde el 2024, permanecerá en el régimen cumpliendo las obligaciones simplificadas, es decir, la declaración semestral, pero tributa conforme al régimen general. Ya. ¿Qué pasa si en este cierre 2023 yo termino con más de 300,000? Si en este cierre 2023 yo termino con más de 300,000, obviamente para el 2024 ya no soy RIMPE, pero este 2023 liquido con la tabla de los RIMPE. Como la tabla de los RIMPE llega hasta 300, entonces lo que yo tributo, digamos que tuve 320,000, por los 20,000 por el tipo marginal, o sea, los 20,000 por los 2,000, por hasta los 300,000 este valor y el tipo del excedente. Entonces esa forma de tributación se mantiene, pero ya para el 2024 cambia la situación. Se hace una aclaración, obviamente, ¿qué impacto tiene decir que un RIMPE tiene tarifa cero? El impacto es que cualquier cosa que yo le compre un RIMPE Negocio Popular no da derecho a crédito tributario. Esa es la razón por la que haríamos la liquidación. Esto desde julio. Algo importante también es que, ¿qué pasa si un RIMPE Negocio Popular supera los 20,000? O sea, se queda como emprendedor. No pasa los 300,000, pero se queda como emprendedor. Entonces, obviamente, se va a utilizar la tabla de los emprendedores. Acá tenemos una pregunta. ¿Puede aclarar la parte relacionada de las liquidaciones de compra sobre notas de venta de RIMPES? Ya no es necesario para que sea deducible para la sociedad. Excelente pregunta, mi estimada Laura. Cuando los RIMPES, cuando no estaba categorizado que el RIMPE Negocio Popular tuviera tarifa cero, y recuerden que emitía solo notas de venta, entonces, claro, como el RIMPE emitía notas de venta y como de hecho se decía que el IVA sí existía, solo que obviamente no lo desglosa y no lo pone en la nota de venta, entonces, ¿cuál era el tratamiento? Tome la factura, haga una liquidación de compra, cargue el IVA, supongamos que la factura era de 100, el IVA 12, 112.
Entonces yo estoy diciendo de alguna forma que este servicio o bien que yo le compré al RIMPE era tarifa 12. Por eso le cargué el IVA. Esa liquidación de compras era mi soporte para crédito tributario de IVA, no necesariamente para impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Si es que yo por alguna situación no hubiera hecho esta liquidación de compra y me quedaba con la factura no me daba derecho a crédito tributario de IVA, pero eso no tiene nada que ver con la renta. Sí era deducible para renta. Entonces, hoy por hoy, cuando ya se precisa que el RIMPE Negocio Popular tiene tarifa cero, entonces, claro, es lógico que no puedo hacer una liquidación de compra para sustentarme un crédito tributario de una venta de alguien que tiene tarifa cero. Esa es la razón por la que se elimina el tema de hacer la liquidación de compra. Y el comprobante solo, per se, sea nota de venta o sea factura del RIMPE, me sirve como gasto deducible sin ningún inconveniente, porque es dos temas distintos, el crédito tributario de IVA que el gasto deducible para impuesto a la renta. ¿Ya? Este punto lo habíamos comentado un poco, los negocios populares sí pueden ser agentes de retención. Ojo, yo les dije esto, los emprendedores, los negocios populares, los emprendedores pueden nombrarles agentes de retención. Los RIMPE negocio popular no eran por nada del mundo agentes de retención, pero ahora sí son agentes de retención, pero solo en casos especiales. Es decir, no es que por ser RIMPE negocio popular ahora sí va a poder retener en una compra, en un servicio, no. Pero si yo soy mi RIMPE negocio popular y tengo empleados, soy agente de retención. Imagínense esto también que es interesante. Si yo soy RIMPE Negocio Popular y emito una liquidación de compra, perdón, sí, emito una liquidación de compra porque compré algún servicio, entonces yo soy agente de retenciones. Es interesante, considerando que los RIMPE prácticamente pagan una cuota, pero son agentes de retención. ¿Por qué? Porque esta persona que le prestó el servicio al RIMPE necesita tributar. Así que tengan en cuenta ese detalle. Ya habíamos hablado de los impuestos diferidos, ¿no? Entonces, precisando el tema de RIMPE, hay dos cosas que debemos tener claro, lo que aplica 2023 de los cambios y lo que aplica 2024 de los cambios. Para el 2023, desde julio, es lo de la tarifa cero de los RIMPE Popular y es el hecho que el RIMPE Popular puede emitir factura. Para el 2024, para el 2024 cambia el tema de quiénes van a acceder al RIMPE, que van a ser solo los que sean exclusivos del RIMPE. Cambia la forma de declaración, que la declaración del impuesto a la renta va a ser en junio, pero eso sería 25. Cambia también el tema de la tabla para los RIMPE negocio popular, obviamente cuando declaren en el 25 por el periodo 24. Cambia también el tema de impuestos diferidos que ya no se toman en cuenta para el cálculo de la base de los RIMPE. Cambia el tema y muy claro el tema de que si un RIMPE negocio popular durante el año supera los 20,000 se convierte en emprendedor. Hoy por hoy no pasa eso. Cambia el tema de cómo tributa un RIMPE emprendedor que supera los 300,000. Casi todos los cambios que hemos visto se van a aplicar 2024, excepto esta parte de la tarifa 12 de los negocios popular y del tema de la facturación de los negocios popular. Así que podemos nosotros apreciar que el tema de RIMPE ha tenido una serie de cambios. La última resolución que reguló el RIMPE fue antes de este reglamento, así que todavía existe un espacio para que vengan resoluciones con lo que va a venir el 2024. Por el momento tenemos las resoluciones del 2023 que nos ayudan. Otro detallito en esta norma para tenerla presente es la modificación de la fecha de declaración de impuestos para los contribuyentes especiales, los operadores de pronósticos deportivos, que también son agentes de retención, y justamente una definición del tema de pronóstico deportivo. Voy a cerrar con unas precisiones pequeñitas del tema de pronósticos deportivos que tengamos para tenerlas en consideración, justamente porque de esto sí viene algunos temas interesantes. Así que aquí, en cuanto a los pronósticos deportivos, quiero encontrarle bien el pronóstico. Ven un segundo, me voy a ir más bien al índice. Impuesto a la renta, otros regímenes. Aquí está. Decreto 142.
Los temas de pronósticos deportivos es para el 2024. Ya, antes de eso voy a responder una inquietud en la zona de chat. Si en el 2023 supero los 300,000 y en los siguientes periodos mis ingresos disminuyen, ¿en qué régimen voy a estar? Régimen general. Si usted superó en el 2023 los 300,000, el siguiente año, el 2024, usted ya es régimen general. Y si después baja, no puede regresar a RIMPE. O sea, el RIMPE es un régimen y sí hay una norma explícita donde dice que usted no regresa a RIMPE. Una vez que salió de RIMPE, no regresa a RIMPE. Así que sería el régimen general de aquí en adelante. Respecto a los pronósticos deportivos. A ver, aquí hay un tema que es regular y ustedes van a poder visualizar que de aquí en adelante sí van a existir una serie de regulaciones del tema de los pronósticos deportivos. ¿Por qué? Porque es un tema que se quiere controlar justamente para evitar esta generación de ingresos sin que tribute la gente, ¿ya? La tarifa, que ya la vamos a ver, es 15%, pero ¿cómo se calcula? En primer lugar, ¿qué genera el ingreso en pronósticos deportivos? La percepción de ingresos de fuente ecuatoriana por actividades de pronósticos deportivos desarrollados en vivo a través de Internet o cualquier otro medio. Recuerden que cuando digo ingresos de fuente ecuatoriana, estamos hablando de que hay ecuatorianos que entregaron que para ellos es un gasto, lo que para otros es ingreso. Entonces, dado que para el ecuatoriano es un gasto, va a tener que tributar el ingreso. Aquí hay dos personalidades, los contribuyentes y los sustitutos. Los contribuyentes pueden ser personas naturales o sociedades que son residentes en el Ecuador. Y los sustitutos son personas naturales y sociedades que usan la plataforma de pronósticos deportivos, sean o no residentes en el Ecuador. Entonces, hay que tener en cuenta que ellos ya, de acuerdo al reglamento de la LEFAM, ellos también son agentes de retención. Esto empieza 1 de enero del 2024. Así que, ¿cómo se calcula? Para quienes son residentes de los ingresos generados, digamos que usted quiere ponerse un negocio de pronósticos deportivos. Entonces usted le pagan 5, 10, 20 dólares a un montón de usuarios. Entonces todos los ingresos generados, usted resta los premios que pagó y esa es la base imponible. Y de eso calcula el 15%. ¿Ya? ¿Cuándo declaro? De forma mensual. Y bueno, aquí para los no residentes, ¿cómo hacen el tema del pago del impuesto? Les dan justamente el tema de la opción del courier o de la tarjeta. Pero esta parte está básica. Lo que ustedes pueden observar es lo que está en el decreto cuando sale la LEFAM y en el reglamento, pero no existe no se profundiza mucho todavía, entonces se espera que vengan resoluciones respecto al tema de pronósticos deportivos justamente por eso. Esta es otra puntualización que se quiere enfatizar en esta parte. Y bueno, la idea era abordar, puntualizar el tema de estos cambios que existen en RIMPE, de este tema de gastos personales, que son los dos pilares fundamentales que hemos tenido en este tiempo de cambios tributarios, en perjuicio de otros pequeños cambios que se dan en temas de resoluciones. Esta parte de la incorporación de los pronósticos deportivos, que hay que estar bastante alertas, porque también podríamos tener clientes que se dediquen, ¿no?, al tema de pronósticos deportivos. Y hay otros cambios menores también que vale la pena tener en cuenta. Y bueno, no sé si tienen alguna inquietud para ya poder cerrar este webinar. Yo voy a responder, he procurado responder todas las preguntas del tiempo. Voy a responder esta última que observo de Isabel. Por favor, para los RIMPE 2023, ¿hay deducciones de tercera edad o discapacidad? Excelente pregunta, estimada Isabel. Sí, pero, a ver, los RIMPE no tienen derecho a deducciones. Lo que pasa es que lo de tercera edad y discapacidad son ingresos exentos. Entonces, como los RIMPE tributan por ingresos, van a tributar solo por lo que son los ingresos grabados. Entonces, en este sentido, si es tercera edad o discapacidad, tiene una fracción de ingreso exento. Por tanto, de esa fracción no tributaría vigente. Eso no va a cambiar porque no es un tema de deducción, es un tema de ingreso exento. ¿Ya? Yo firmé un contrato para dar servicio de pronóstico. ¿Quién paga? Yo. ¿Quién es apuesta? A ver, disculpe, yo firmé contrato para dar servicio de pronóstico. Entonces me imagino que usted va a ser aquí el contribuyente. No, me imagino que utiliza una plataforma de un tercero. Sustituto tal vez. ¿Quién paga? Yo, usted. ¿Quiénes apuestan?
o la empresa que firma el contrato. No, paga usted, paga el que recibe el ingreso. Entonces, si yo, por ejemplo, yo me creo una plataforma de pronósticos deportivos, por decir, y yo a través de la plataforma de los pronósticos deportivos genero los ingresos, entonces yo soy un contribuyente directo porque yo opero la plataforma. Yo recibo los ingresos. A mí es a quien me llegan las transferencias, pagos por tarjeta o lo que sea de la gente que está haciendo sus pronósticos. Resulta que de esa gente que ha hecho los pronósticos, que a mí me pagaron los ingresos, yo pagué premios. Entonces, obviamente resto y de esa base yo tributo porque soy yo quien recibí el tema del ingreso. Esta parte es para las operadoras, ¿ya? Ahora, entiendo la pregunta. Ejemplo 2, yo no tengo plataforma. Yo no tengo plataforma. Yo alquilo una plataforma a una persona, a una empresa extranjera, pero yo gestiono aquí el tema de los pronósticos. Igual, yo recibo el ingreso y le descuento los premios que he entregado. La única diferencia es que yo no lo manejo. Y el que se gana el premio. Entonces recuerden aquí a tomar en cuenta que el que se gana el premio tendría que tributar, pero por lo que es premios, rifas, etcétera. Pero eso ya estaba definido. O sea, lo que no estaba definido es el tema de cómo tributa quien gestiona este tema de pronósticos y más que todo por lo que se desarrolló un poquito más el tema de pronósticos. ¿Sí? Le pagan comisión. Aquí dice justo esto. Si es residente, el total de los ingresos generados incluye comisiones. Entonces, por la comisión en este caso. ¿Sí? Si es que es un operador de pronósticos deportivos. Salió algo sobre los camaroneros. A ver, aquí hay un tema de un título. Es más como un requisito, es lo que yo sé. De todas maneras, mi estimado Pedro, podría ver si hay algo más. Lo que sé es que existe una indicación por parte del Servicio de Rentas Internas. Esto fue en un decreto en donde se requiere que las personas del sector camaronero tengan un título, les da el ministerio como un tema que les habilita para poder operar. Entonces, esto deben tener porque si no el SRI les puede dar de baja, como decir el RUC. Y esto deben tener, si mal no recuerdo, hasta el mes de marzo del próximo año. Eso es lo que tengo entendido para el sector camaronero, que deben tener las personas con un permiso. Sí, no, a usted, Pedro, porque no lo tenía apuntado, solo lo tenía así, entonces voy a chequear. Creo que es hasta el 31 de marzo del 2024 que se tiene esta obligación. Listo. No sé si tienen alguna otra inquietud. Recuerden que pueden realizar sus inquietudes a través de la zona de chat. Tengo una manito levantada, pero no sé si en la parte operativa puede habilitar el micrófono. Sí, Janet, ya te ayudo a habilitar el micrófono. Ah, ya sí, porque, ok. Ahí tenía, bueno, es de usuario. No sé cómo se llama usuario, pero listo. Recuerde, puede hacer sus preguntas. En este pequeño webinar hay muchos temas que quedan pendientes para futuras charlas un poco más específicas, ¿no? Buena pregunta, ¿qué pasa con los artesanos? A ver, los artesanos ya no van a ser RIMPE desde el 2024. Esa es la respuesta, bien simple. Ni RIMPE emprendedor, ni RIMPE negocio popular, ni nada. Eso pasa con los artesanos. Hasta este año los artesanos sí terminan siendo RIMPE, pero desde el próximo año ya no. Esto se da por, déjame moverme aquí con mi índice, esto se da no en la LEFAM ni en ninguna de esas reglas, sino más bien aquí en una disposición RIMPE, aquí. Me parece que es esta. Quiero mostrarles porque esta tiene un cambio interesante. Y bien que hace muy bien que me hace la pregunta porque aquí quiero mostrarles esta lámina de los que incluyen y los que se excluyen. Aquí nosotros debemos separar muy bien esto porque esto nos puede causar esta lámina. Es que quiere sáquele una captura porque le va a servir de mucho. En el año 2000 sale esta captura es justamente de la LEFAM, ¿sí? Entonces, esto sale en el decreto 742. En este decreto 742 se especifica justamente quiénes se incluyen. Entonces, aquí
Se excluyen y se incluyen. Se excluye a los artesanos y se excluye a los que manejan ICE por obvias razones. Y se incluyen a los taxistas en negocios populares. Pero tengan en cuenta que esto sale mes de mayo. Pero ya antes, a principios de enero, había salido otra que fue aclaratoria, en donde fue cuando se dijo que los servicios profesionales, que eran, por ejemplo, para sociedades, estaban excluidos del RIMPE. Y los comisionistas. Pero estos dos se supone que yo digo aplica 2023, pero en realidad en teoría aplicaba desde el 2022. Así que tengan en cuenta que estos, pese a que salieron en este año 2023, no son como estos de aquí. Estos aplican desde el 2024. En resumen, cualquier comisionista desde este año 2023 es fuera de RIMPE, igual que los servicios profesionales que prestan las empresas, pero desde el 2024 los que se encuentran aquí. ¿Sí? Buenas noches, listo, ok. Nos puede, sí, yo voy a compartir obviamente el material con Aina de lo que nosotros hemos trabajado aquí, porque sí hay muchos temitas que yo he pasado, pero para que después los puedan ver. Ya, acá tenemos ya las últimas preguntas. Las cooperativas de camionetas, me imagino que está hablando del transporte, deben entregar facturación electrónica. Si es así, ¿cuál es el valor mínimo? Deben entregar la factura sobre cualquier monto. Veamos, acá nosotros tenemos reglamento. Permítanme un segundito y les voy a dar la base legal. Permítanme aquí, quería encontrar la base legal. No, no le tengo a la mano, pero le voy a incluir en la presentación, ¿sí? Mi estimada Mercedes, para que tenga justamente con el soporte, porque quiero diferenciar el rubro o el valor mínimo de contribuyentes especiales y justamente el tema de los cooperativos, pero no le tengo aquí en la mano, ¿ya? Entonces, voy a apuntar que está pendiente el colocar esta información. No sé si hay alguna otra inquietud. Si no, vamos a dar por terminado el webinar y le invito a Wilson para que pueda acompañarnos en este cierre. Sí, estoy listo, Janet. Ya. Bueno, yo les agradezco mucho por su Ya, participación. He tratado de responder todas las preguntas de ser posible, pero bueno, estaremos con AENA trabajando en próximos webinars para tratar algunos temas que son relevantes justamente en este ya. tema Ciérrele la tributario. presentación, por favor, Janet, para hacer el cierre. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Janet. Y también quería comentarles que Janet se integró a ENA, Auditores y Consultores, como nuestra nueva socia de consultoría financiera e impuestos. Entonces, eso es importante también que, que ustedes sepan. Eh, Está, digamos, conforme hemos venido ofreciendo en anteriores webinars, los que deseen, digamos, obtener un certificado de participación, va a poner, alguien de AENA de Araceli va a poner el link al que deben ustedes, ahí está el link para la solicitud del certificado, que estará firmado por, digamos, por Janet y por mi persona. Adicionalmente, les recuerdo que también se ha venido ofreciendo participar en un sorteo, ya sea un curso del ISACA. El ISACA es el instituto que forma, digamos, auditores informáticos. Tiene muchos cursos, muchos temas relacionados con la auditoría informática o del Instituto de Auditores Internos. Ese sorteo se realizará en el mes de noviembre. También, digamos, por favor, ahí tiene que, Araceli va a poner el link digamos, respecto para los que vayan a participar en este sorteo, digamos, del evento. Bien, les agradecemos nuevamente por su participación.
y estaremos con los siguientes webinars sobre los diferentes temas. Muchas gracias, Janet. Muchísimas gracias y estamos en contacto con todos ustedes. Gracias a todos ustedes y estamos a la orden para atender cualquier tema relacionado con este tema de impuestos que es bastante vasto y amplio y que Janet, que es nuestra socia de impuestos, está perfectamente preparada para poder atender conjuntamente con el otro equipo de AENA. Gracias por su participación.